Un abismo de silencio se abrió en la memoria del mundo y engulló una era entera. Un tiempo olvidado donde los pilares de la existencia se tambalearon, donde la esencia misma de lo humano se retorció bajo el peso de sus propias creaciones. Y si te dijera que esa historia, la no contada de los tiempos antiguos, sigue resonando hoy, un eco profundo que nos persigue en cada decisión, en cada anhelo, en cada sombra de nuestro presente, permanece. Escucha, abre tu alma a un viaje más allá del tiempo. Hubo una vez un tiempo, no el que registran los viejos pergaminos carcomidos o las estelas de piedra erosionadas, sino uno mucho más primordial, tejido en el éter mismo de la existencia. Una era donde la tierra, aún fresca y vibrante, pulsaba con la más pura de las sinfonías. Los amaneceres no eran meramente el ascenso del sol, sino una revelación diaria de luz diáfana, una promesa renovada con cada rayo que acariciaba la piel del mundo. Las noches, por su parte, desplegaban un manto estrellado de inmensa profundidad, invitando a la contemplación silenciosa, a la fusión con el vasto misterio que lo abarcaba todo. Los seres que poblaban esa tierra caminaban con una conciencia apenas diferenciada de su entorno. Sus pasos sobre la hierba tierna eran tan ligeros como la brisa que mecía los árboles, sus voces, un murmullo que se fundía en un canto ancestral con el caudal de los ríos y el susurro de las hojas. No existían barreras, ni siquiera en el intrincado laberinto del pensamiento entre lo que era y lo que se percibía. La piel de cada criatura era permeable al tacto sutil del mundo, y el alma, una ventana abierta de par en par al vasto e incomprensible misterio que tejía la trama de la vida. En aquellos días remotos, la percepción humana no estaba fragmentada por la separación o el juicio. No se había concebido la dicotomía entre el yo y el todo. Cada individuo se sentía como una fibra intrínseca, vital del tapiz cósmico. Su pulso individual, una extensión armoniosa del pulso universal. Las necesidades eran de una simplicidad conmovedora. El cobijo del día, el alimento que la tierra ofrecía con inagotable generosidad, la calidez de la compañía que florecía sin esfuerzo. Y todas estas necesidades se satisfacían con una facilidad que, hoy, resuena en nuestra imaginación como el más hermoso de los cuentos olvidados. Los frutos brotaban espontáneos, las aguas fluían cristalinas en cada arroyo, y el aire era una esencia pura, cargado con la promesa intangible de una vida en su estado más pleno. No existía la escasez, solo una abundancia desbordante. No había contienda, solo la serena coexistencia. Era un tiempo de conexión profunda, de una empatía visceral. Las mentes de los seres no estaban aturdidas por el estruendo incesante de la ambición. Podían sentir el latido rítmico del bosque, la sabiduría paciente de las rocas milenarias, la profunda e inalterable calma del cielo nocturno. Sus decisiones no nacían de la fría estrategia o el cálculo egoísta, sino de una intuición visceral, una guía interna que les hablaba del equilibrio sagrado, de la reciprocidad inherente a la vida, de la sacralidad intrínseca que anidaba en cada ser vivo. Los ancianos, venerados no por su poder, sino por la vastedad de su experiencia, eran los guardianes de esta sabiduría primordial, los narradores de los ciclos eternos, los puentes vivientes entre el pasado ancestral y el presente inmutable. Sus historias no eran meros relatos, eran mapas para el alma, recordatorios elocuentes de que el verdadero poder residía en la humildad y en la indisoluble interconexión. Pero incluso en la más serena de las aguas, una pequeña, casi imperceptible perturbación puede crear ondas que se extienden silenciosas hasta el horizonte más distante. Y así fue
cómo ocurrió. En algún punto de esa larga, apacible e ininterrumpida historia, una nueva semilla comenzó a germinar en el vasto y fértil jardín de la conciencia colectiva. Una semilla extraña, fascinante en su promesa, que prometía una libertad sin precedentes, un poder que trascendía los límites de la comprensión conocida. Era la semilla del yo, separado, el anhelo sutil de destacar, de elevarse por encima de los demás, de dictar el propio camino sin la humilde y constante consulta del todo. ¿Qué fue aquello? Un susurro imperceptible, una idea brillante, astuta, que prometía algo más que el mero y sencillo existir. La dulce belleza de la individualidad. Sí, pero llevada al extremo de la separación, de la desconexión. Me pregunto si fue el pensamiento de un solo ser, o si fue, más bien, una chispa que se encendió simultáneamente en muchos corazones. Una resonancia secreta de un anhelo que quizás siempre estuvo latente en las profundidades de la conciencia. La dulce tentación de ser el centro gravitacional del propio universo, de modelar el mundo a la propia imagen, de que mi voluntad, y solo mi voluntad, fuera la única que importara. Esta nueva chispa, en su origen más puro, no era, en sí misma, negativa. La individuación, la capacidad de ser único, es parte inherente del viaje existencial. Pero cuando esta chispa comenzó a arder con una intensidad desmedida, cuando la afirmación vehemente del yo eclipsó por completo la resonancia natural con él, todo, la antigua armonía inquebrantable, empezó a fracturarse de forma sutil pero inexorable. Poderosos arquetipos, figuras que habían servido como guías luminosas, como faros de sabiduría colectiva, comenzaron a inclinarse, casi imperceptiblemente, hacia esta nueva y seductora fascinación. Algunos, consumidos por la vanidad desmedida de su propia capacidad, se desviaron de su propósito original y sagrado. No querían ser una parte armoniosa del coro, sino la melodía entera, la única voz resonante. No buscaban reflejar la luz primigenia, sino ser la única y exclusiva fuente de ella. Y al hacerlo, una grieta, fina como un cabello, pero profunda como un abismo, se abrió en el tejido mismo de la existencia. Fue como si una parte de la esencia original, una vez unificada e indivisible, decidiera forjar su propio camino, arrastrando consigo a otros que, deslumbrados por la promesa embriagadora de un poder sin límites, abandonaron su lugar armónico en el intrincado diseño de la existencia. No fue una batalla de espadas, ni un fragor de ejércitos. Fue una guerra de ideales, un conflicto silencioso que se libraba en el tejido mismo de la conciencia. Esta desviación inicial, este anhelo incontrolable de autoglorificación, fue el primer paso, vacilante pero determinante, hacia una profunda y creciente disonancia. Y sus ecos, aunque invisibles a los ojos, comenzaron a alterar el latido primigenio de la Tierra. Si esta historia resuena contigo, si sientes que hay verdades antiguas esperando ser redescubiertas, te invito a que le des a me gusta a este video. Tu apoyo, por pequeño que sea, nos ayuda a seguir desenterrando los misterios que nos conectan con nuestro pasado más profundo y olvidado. Quédate. Lo que sigue es aún más inquietante, más revelador de la naturaleza humana y del ciclo eterno de la existencia. Con la fractura de esos principios primordiales, una densa y ominosa sombra comenzó a extenderse sobre el mundo antiguo. No fue una oscuridad repentina, un apagón abrupto de la luz. Fue, más bien, un crepúsculo lento y engañoso, una penumbra creciente que se infiltraba en cada rincón de la conciencia.
Las mentes, una vez serenas y conectadas por hilos invisibles de empatía, se vieron inundadas por un nuevo tipo de conocimiento, uno que no surgía de la observación humilde y reverente de la naturaleza, sino de la ambición desmedida de dominarla, de someterla a la propia voluntad. Aquellos que habían sucumbido al anhelo embriagador de poder comenzaron a influir en los demás, no con la sabiduría paciente del equilibrio, sino con la promesa de atajos milagrosos, de fuerzas ocultas que podían ser controladas, de una maestría sobre los elementos que prometía una grandeza efímera a cambio de la preciada conexión interior. Surgieron entonces figuras imponentes, seres de una fuerza y una astucia sin igual. Algunos literalmente gigantescos en su constitución física, una presencia formidable que intimidaba, otros inmensos en su influencia, su capacidad para manipular las voluntades y las percepciones de la masa. Eran los modeladores de esta nueva era, la progenie de la ambición desmedida y de la astucia desviada. Poseían una mente brillante, capaz de desentrañar los secretos más intrincados del mundo material con una velocidad asombrosa. Aprendieron a extraer metales preciosos de las entrañas de la tierra, no solo para crear herramientas que facilitaran la vida y la construcción, sino, de forma más oscura, para forjar armas de una letalidad nunca antes concebida. El ingenio humano, antes al servicio de la subsistencia pacífica y la creación de belleza, se convirtió de forma gradual en un instrumento despiadado de control, sometimiento y destrucción. Una nueva y distorsionada forma de sabiduría se propagó como un incendio. No la sabiduría que cultivaba la profundidad del alma, sino la que prometía un control absoluto sobre el entorno. Enseñaron a la humanidad a leer los astros, no para comprender los majestuosos ciclos cósmicos y su danza armoniosa con la vida, sino para predecir el destino con arrogancia y manipularlo en beneficio propio. Revelaron secretos sobre las plantas y las piedras, no para curar o nutrir la vida, sino para hechizar, para ilusionar, para subyugar voluntades. La fascinación por lo oculto, por todo aquello que prometía un poder instantáneo y sin esfuerzo, se arraigó profundamente en el corazón colectivo, corroyéndolo desde dentro. La humanidad fue acelerada en su capacidad tecnológica y material. Sí, pero a costa de un profundo y trágico estancamiento en su evolución interior, en su desarrollo ético y espiritual. ¿Era inevitable este desvío? ¿Esta sed insaciable de más? ¿Este anhelo que nunca se saciaba? ¿Esta convicción errónea de que el dominio externo equivalía a la plenitud interna, a la verdadera realización del ser? Observo a aquellos primeros arquitectos de la desarmonía, a los primeros artífices de la coerción. No eran intrínsecamente malvados en un principio. No lo creo. Solo estaban deslumbrados, intoxicados por una libertad recién descubierta que trágicamente confundieron con la ausencia total de límites, con la impunidad absoluta, y en su ceguera voluntaria arrastraron a otros a la misma espiral descendente. Comprendo ahora, con una claridad dolorosa, que el conocimiento, despojado de la brújula del corazón, desprovisto de la sabiduría de la empatía, es una espada afilada en manos de un niño caprichoso, una herramienta de inmenso poder, pero también de inmensa destrucción. La sociedad comenzó a reorganizarse de forma radical, ya no en torno a la armonía, la cooperación o la reciprocidad, sino a la fuerza bruta, la dominación implacable y el miedo como herramienta de control. Las ciudades, antes centros vibrantes de comunidad y celebración compartida, se transformaron en fortalezas imponentes, en símbolos pétreos del poder y la separación, baluartes contra el propio mundo que las rodeaba. El progreso material se exhibía con una ostentación grandilocuente.
pero bajo su superficie reluciente y engañosa crecía un vacío espiritual abrumador, una carencia existencial que ninguna posesión podía llenar. La violencia dejó de ser una rareza condenada para convertirse en la norma aceptada, en la herramienta predilecta para resolver cualquier disputa. Las contiendas por recursos, por estatus social, por simple capricho o envidia, se resolvían con una brutalidad desmedida, sin respeto por la vida o la dignidad. Los lazos invisibles que una vez unieron a las personas con una fuerza inquebrantable, ahora se deshilachaban uno a uno, desgarrados por la desconfianza y el egoísmo. La empatía, esa capacidad innata de sentir el dolor ajeno como propio, se debilitaba con cada acto de egoísmo desmedido, con cada decisión que priorizaba el yo sobre el nosotros. Se construían monumentos grandiosos a la grandeza personal. Se cantaban himnos ensordecedores a la fuerza bruta, mientras el murmullo apenas audible de la conciencia colectiva se silenciaba progresivamente. Los valores se invirtieron con una audacia pasmosa. La crueldad era aclamada como astucia suprema. La ambición desmedida se ensalzaba como la más alta de las virtudes. Y la manipulación más burda se elevaba a la categoría de sabiduría. Esta no fue una caída accidental, ni un tropiezo fortuito, sino una estrategia insidiosa, calculada con una frialdad escalofriante. Quienes habían sembrado la semilla de la discordia sabían que, si lograban corromper la esencia misma de la humanidad, si podían distorsionar su conexión primigenia con su origen, el ciclo de la vida, tal como había sido concebido en su pureza, quedaría irremediablemente alterado. Mezclar la fuerza bruta con la astucia más retorcida, la intuición pura con el control absoluto, crear una línea de seres que encarnaran esta disonancia fundamental, era la manera más efectiva de asegurar su influencia perenne sobre el destino del mundo. El mundo, antes un espejo fiel de la luz, empezó a proyectar la sombra más densa. Las familias, las primeras instituciones de cooperación y afecto incondicional, se fragmentaron en unidades aisladas, desconfiadas. El hogar, antes un santuario de apoyo y crecimiento mutuo, se convirtió en un campo de batalla de voluntades enfrentadas. La maternidad, la paternidad, despojadas de su reverencia y su propósito trascendente, se redujeron a la mera procreación o a la herencia egoísta del poder. Las generaciones se desconectaron. El respeto a la experiencia acumulada de los mayores se disolvió en la arrogancia de una juventud impaciente por el poder y el reconocimiento instantáneo. La palabra perdió su valor sagrado. El compromiso se volvió una carga insoportable, una cadena. Y, de forma más inquietante y trágica, la vida humana, una vez considerada sagrada, se tornó desechable, un mero medio para un fin, un número sin alma en el tablero de la ambición. Era un experimento a escala cósmica, una demostración aterradora de lo que ocurre cuando la conciencia colectiva se desvincula de sus principios fundamentales, cuando el ego se erige como el único rey y tirano. Pero incluso en la oscuridad más densa, la existencia misma lleva inscrita una verdad inmutable e innegable. Cada acción genera una reacción, cada desequilibrio busca su ajuste. El universo no es un observador pasivo. Y el lamento que empezaba a resonar con fuerza en el corazón del mundo antiguo, el grito silencioso de la tierra, no pasaría desapercibido. Si sientes que el ritmo de esta historia te atrapa, que te invita a una reflexión más profunda sobre los caminos cíclicos de la humanidad, considera suscribirte a este canal. Nos convertiremos en una comunidad de buscadores explorando juntos los hilos invisibles que conectan el pasado con nuestro presente y quizás nos permitan vislumbrar un futuro más consciente y equilibrado. Tu participación, tu curiosidad, alimenta nuestra búsqueda incansable. El aire mismo se volvió denso.
opresivo, pesado, con el hedor acre de la violencia sin sentido y la desesperación silenciosa que se arraigaba en cada alma. La tierra, esa madre generosa y fecunda que una vez había cantado con una orden sublime y una belleza deslumbrante, ahora gemía con un dolor palpable. Las montañas, titanes inmemoriales, parecían encogerse bajo el peso aplastante de la discordia. Los mares se agitaban con una furia inusual, sus olas gigantescas rompiendo contra costas desoladas, y los cielos, antes un lienzo de infinitas posibilidades y esperanza, se tornaron ominosos, grises, como si la propia luz se hubiera cansado de mirar tanta desolación. La disonancia había alcanzado su punto álgido, su crescendo final. Los pensamientos de la humanidad, antes capaces de vislumbrar la grandeza intrínseca de la vida, se habían encadenado irremediablemente a los instintos más bajos, a la gratificación instantánea, a la supervivencia egoísta, la moralidad. Esa brújula interna que guía el alma se había desintegrado por completo, no en un acto puntual y definitorio, sino en una erosión constante y devastadora de cada principio ético. La injusticia no solo se toleraba con pasividad, se celebraba con algarabía, como una manifestación suprema de poder. La perversidad se disfrazaba con astucia de virtud. La mentira más burda se elevaba al altar de la verdad. La humanidad no solo había perdido su rumbo, lo había rechazado deliberadamente, caminando a ciegas, con una arrogancia suicida, hacia el abismo insondable de su propia aniquilación. ¿Cómo se llegó a este punto de no retorno? Me pregunto si hubo un momento específico, un instante fatídico, donde la balanza se inclinó de forma irreversible, sellando el destino. O quizás fue una acumulación gradual, una serie interminable de pequeñas renuncias a la compasión, a la verdad, al respeto innato por la vida en todas sus formas, hasta que el peso de todas ellas se volvió sencillamente insostenible. Ver el mundo devorándose a sí mismo, cegado por el brillo engañoso de su propia creación tecnológica, por la ilusión de su propio dominio absoluto. ¿Era esta ceguera una elección consciente o una consecuencia inevitable de tanto mirar hacia adentro, hacia el ego, y nunca hacia el otro, hacia el todo interconectado? El corazón de la existencia se desangraba, y el hombre, en su soberbia, permanecía ajeno. La propia naturaleza, el vasto e intrincado sistema de vida, comenzó a reaccionar de forma disfuncional. Los ciclos de la vida se alteraron de manera impredecible. Las cosechas vitales menguaron, devoradas por nuevas plagas o sequías incansables. Las bestias, antes conviviendo en un delicado equilibrio, se volvieron más feroces, más predadoras, reflejando la violencia que anidaba en el corazón humano. Era como si el universo entero, la vasta red de interconexiones vivas, alzara una voz unísona, un lamento profundo que resonaba en el alma de todo ser sintiente, proclamando: esto ya no es lo que debería ser. Esto debe detenerse. No era un castigo vengativo de una entidad externa, sino la inevitable respuesta de un sistema que buscaba desesperadamente restaurar su equilibrio perdido. Una purga necesaria, dolorosa, para la supervivencia misma de la vida. En el corazón de este caos desatado, en medio de la podredumbre moral y existencial que lo cubría todo como un sudario, un eco tenue de la antigua armonía aún persistía. Una pequeña llama parpadeaba, casi imperceptible en su fragilidad. En unos pocos corazones, en unas pocas almas, había un ser, o quizás un pequeño grupo de almas afines, que, a pesar de la corriente abrumadora de la depravación, conservaba una integridad inquebrantable, una conexión con la fuente de todo. A menudo es en la oscuridad más profunda, en la noche más cerrada, donde la luz individual brilla con mayor intensidad, un faro en la tempestad. Este ser
al que llamaremos el Centinela, no era diferente de los demás en su origen. Compartía la misma fragilidad intrínseca de la condición humana, la misma capacidad para el error, la misma sed de pertenencia. Pero su corazón, su verdadera brújula interna, se negaba, con una obstinación silenciosa, a doblegarse ante la corriente de la perversidad. Donde otros buscaban el poder y la dominación, él buscaba el equilibrio, la armonía con todo lo que le rodeaba. Donde otros sembraban discordia y sufrimiento, él cultivaba la empatía, la compasión, la interconexión. Su mente, aunque consciente del horror creciente que lo rodeaba, permanecía anclada en una percepción más profunda de la existencia, una conexión inquebrantable con el ritmo olvidado de la vida, con la sabiduría ancestral. El Centinela sentía el lamento de la tierra en cada fibra de su ser. No era solo un sentimiento difuso, era una certeza visceral. Un conocimiento profundo e innegable de que un gran cambio era inminente, un punto de inflexión. La existencia misma le hablaba en susurros a través de los vientos, en la inquietud de los animales que buscaban refugio, en los patrones cambiantes del clima, en la pesadez ominosa de las nubes que se congregaban. Era una advertencia clara, no de un juicio caprichoso o arbitrario, sino de la inevitable culminación de una serie de elecciones colectivas que habían llevado al mundo al borde mismo del colapso total. Se le presentó una tarea, o quizás él mismo la sintió nacer de su profunda e inquebrantable conexión con la vida. La sagrada misión de preservar, no la de luchar inútilmente contra la marea irrefrenable, sino la de salvaguardar una esencia, una chispa, una semilla de lo que podría ser de nuevo en el vasto tapiz de la existencia. Era una misión inmensa, abrumadora en su magnitud, que desafiaba toda lógica y comprensión de su tiempo. Construir un paso de reequilibrio, un santuario flotante de preservación, en un mundo donde nadie salvo él veía la necesidad, donde el sol aún brillaba con un fulgor enfermizo y engañoso sobre la podredumbre. ¿Cuántas veces se sintió solo, aislado, incomprendido, hasta la médula? ¿Cuántas noches largas se preguntó si estaba perdiendo la cordura? Si su percepción era solo una ilusión solitaria en un mundo de sombras y engaños. Me imagino el peso abrumador de esa soledad, la burla mordaz, la indiferencia pétrea de aquellos que pasaban a su lado, ocupados en sus efímeras grandezas. Pero la voz, el latido primigenio de la existencia, era más fuerte, más imperativa que cualquier crítica, cualquier mofa. Sabía, con una certeza inamovible, que no estaba construyendo un mero barco de madera, sino un futuro posible. No un escape cobarde, sino un puente hacia un nuevo comienzo, un renacimiento. La verdadera fe, lo comprendo ahora, no es creer en lo que se ve tangiblemente, sino en lo que se siente en lo más profundo del ser, en la verdad inmutable que resiste el embate ensordecedor de la realidad aparente. El trabajo fue lento, arduo, una labor de generaciones, un monumento a la persistencia. Cada pieza de madera, cuidadosamente cortada, cada unión meticulosamente ensamblada, cada compartimento diseñado con propósito, no era solo una parte de una estructura física, era un acto de voluntad pura, un compromiso inquebrantable con la posibilidad de un renacimiento, de una nueva oportunidad. Mientras la sociedad a su alrededor se sumergía cada vez más profundamente en la disipación, la violencia y el olvido de sí misma, el Centinela y su pequeño círculo de almas afines trabajaban en silencio, guiados por una visión que el mundo exterior, cegado por su propia arrogancia,
ya no podía comprender. No se trataba de predicar con palabras vacías, sino de actuar con coherencia. Su vida misma se convirtió en un testimonio silencioso, una pregunta persistente para quienes observaban. ¿Por qué este esfuerzo titánico contra la corriente de la depravación y en un misterio que desafía la lógica de la mente racional? Los animales, con su sabiduría instintiva e intemporal, comenzaron a responder a la llamada del centinela. Diversas especies, machos y hembras, depredadores y presas, se acercaban a ese extraño vaso de reequilibrio, como si una fuerza invisible los guiara, una llamada primordial para la supervivencia, una memoria ancestral de la necesidad de preservar el aliento de la vida. El centinela no los buscó activamente. Ellos vinieron, y en ese movimiento silencioso y masivo de la naturaleza, en esa reunión de las criaturas, se sellaba la promesa tangible de un nuevo amanecer, un nuevo ciclo de existencia. Llegó el día. El cielo, que había estado pesado, plomizo y gris durante eones de desarmonía, finalmente se rasgó. Las nubes no derramaron una lluvia común, un mero aguacero. Fue un diluvio que parecía brotar de las entrañas mismas del firmamento, una cascada incesante de aguas primordiales que cubrió la tierra en su totalidad, limpiando cada vestigio, cada cicatriz de la desarmonía acumulada. No fue una furia ciega, un castigo arbitrario, sino una purificación cósmica. El grito silencioso de la existencia reclamando su equilibrio fundamental. Todo lo que se había erigido sobre la base inestable del ego, de la separación, de la violencia desmedida, fue barrido sin piedad. Las ciudades opulentas, los monumentos grandiosos al poder efímero, las armas de guerra forjadas con odio, las filosofías de dominio y control, todo se disolvió bajo el incesante torrente, desvaneciéndose en el olvido, en medio de esa inmensidad líquida, de ese océano de caos purificador. Solo el vaso de reequilibrio del centinela flotaba, un punto solitario de esperanza inquebrantable en un mar de disolución. Dentro, la vida se resguardaba, una colección de esencias puras, de patrones ancestrales, de la sabiduría innata del mundo natural. No era el fin absoluto de todo, sino un reinicio doloroso, una oportunidad radical para empezar de nuevo, para reescribir la historia desde sus cimientos. La puerta de ese vaso, una vez abierta para acoger a los dispuestos, se cerró. Un cierre que no fue el final de la compasión, sino el inicio de una transformación inevitable, una pausa necesaria antes de la renovación. El tiempo de la advertencia había terminado, el tiempo de la espera se había agotado por completo. El silencio de las aguas, solo roto por el rugido atronador del cielo, marcaba la conclusión de un ciclo doloroso y la promesa inquebrantable de otro. Cuando finalmente las aguas cedieron, revelaron una tierra nueva, limpia, renacida, en la que la memoria del pasado reciente, de la era de la corrupción, estaba borrada, enterrada, bajo sedimentos de olvido. Los paisajes habían sido redibujados con la mano de la naturaleza, la atmósfera, purificada hasta su esencia más prístina. Una calma profunda, casi reverente, cubría el mundo. Y de ese vaso de reequilibrio, el centinela y su pequeño grupo de afines emergieron, pisando una tierra virgen, portando en sus corazones la llama de la experiencia, la lección aprendida con dolor y resiliencia. No eran los mismos seres, ni tampoco el mundo que los recibía. Todo había cambiado, todo era una nueva oportunidad. ¿Qué se siente al ser el guardián de la última chispa de una era? Al emerger a un mundo silente, renacido, pero también vacío en su lienzo. Me imagino el peso abrumador de esa responsabilidad. La necesidad imperativa
de recordar, de transmitir con fidelidad, de no repetir los errores que llevaron a la caída, porque la naturaleza humana, esa mezcla indisoluble de luz y sombra, permanecía. La capacidad para el ego, para la ambición desmedida, seguía latente como una brasa bajo las cenizas. La verdadera victoria, lo comprendo ahora, no era haber sobrevivido al diluvio de las aguas purificadoras, sino al diluvio de la inconsciencia y el autoengaño. Y la verdadera tarea comenzaba en este mismo instante. Construir, no sobre la fuerza bruta y el control, sino sobre la conciencia, la empatía y la interconexión. Esa fue la historia no contada de los tiempos antiguos. Un relato que no habla de nombres y fechas concretas, sino de ciclos eternos, de patrones recurrentes, de las verdades inmutables que rigen la existencia misma. Nos enseña, con una claridad meridiana, que cada civilización, cada generación, enfrenta ineludiblemente la misma elección fundamental. Construiremos nuestro mundo sobre la base sólida de la conexión, el equilibrio y la compasión, o sobre la arena movediza del ego desmedido y la separación. La antigua era sucumbió, no por un designio externo, arbitrario o una fuerza caprichosa, sino por la acumulación inexorable de sus propias elecciones, por la desatención profunda a la sabiduría inherente del universo. La Tierra, como un vasto organismo vivo y sensible, reaccionó con vehemencia, no con ira destructiva, sino con la necesidad primordial de restaurar su propia salud y equilibrio. Y el centinela, él nos recuerda la importancia vital de la integridad personal, de la persistencia silenciosa en medio del ruido ensordecedor, de la capacidad inquebrantable de mantener una brújula interna alineada con la verdad universal. Incluso cuando el mundo entero se desvía en su ceguera, nos enseña que la verdadera fortaleza reside no en la dominación, sino en la coherencia entre el pensamiento y la acción, en la humildad de escuchar el lamento profundo del mundo y en la audacia de actuar, no para salvarlo todo de un solo golpe, sino para preservar la chispa de lo que es esencial, de lo que es verdadero. Su vaso de reequilibrio no fue solo una estructura de madera, fue un arca de conciencia, un santuario flotante para la esperanza imperecedera. Esta narrativa resuena hoy con una fuerza innegable en nuestros propios tiempos. Nuestro mundo, con toda su tecnología deslumbrante y su incesante búsqueda de un progreso, a menudo vacío, parece, una y otra vez, repetir los mismos patrones ancestrales. La ceguera colectiva ante las consecuencias de nuestras acciones, la exaltación desmedida del yo por encima del nosotros, la desatención al delicado equilibrio de nuestro planeta, el ruido constante y ensordecedor que silencia la voz interior. Todo ello nos coloca, de nuevo, en una encrucijada similar, en un momento de elección trascendental. Pero la lección de los tiempos antiguos no es una advertencia de fatalidad inevitable, sino un recordatorio poderoso de nuestra capacidad innata de elección, de nuestra inherente resiliencia. Así como hubo un centinela en aquella era remota, siempre hay individuos, pequeños grupos, que, desde el silencio de su propia convicción interior, trabajan incansablemente para preservar la luz, para mantener viva la conexión, para construir, no barcos de madera, sino puentes de conciencia, arcas de empatía. Esos puentes, esas arcas, son ahora la esencia misma de la autorreflexión, el compromiso profundo con un propósito mayor que el propio ego. Son la capacidad de escuchar el susurro paciente de la tierra, de sentir el dolor del otro como propio, de reconocer la interconexión indisoluble de todo lo que existe. La verdadera salvación,
La verdadera plenitud no proviene de escapar del mundo, sino de la transformación interior, de la profunda comprensión de que somos parte inseparable de un todo vasto y complejo, y que nuestro bienestar individual está inseparablemente ligado al bienestar colectivo, al bienestar de toda la existencia. La historia no contada de los tiempos antiguos nos implora, nos ruega que recordemos que en cada elección, por insignificante que parezca, modelamos, lenta pero inexorablemente, el destino del mundo. Que la verdadera grandeza reside no en el poder que ejercemos sobre los demás, sino en la sabiduría y la compasión con las que nos gobernamos a nosotros mismos. Y que, incluso en los momentos más oscuros, en la noche más profunda, la esperanza no es una utopía inalcanzable, sino una semilla que germina, paciente pero poderosa, en el corazón de aquellos que eligen la integridad, la conexión y el respeto por la vasta y misteriosa danza de la existencia. Si esta historia ha tocado tu corazón, si ha encendido una chispa de autorreflexión en tu interior, te animo a que la compartas sin reservas con quienes amas. Haz clic en me gusta para que más personas puedan sumergirse en estos ecos del pasado, que son también espejos de nuestro presente. Suscríbete al canal para que podamos continuar juntos este viaje ininterrumpido de descubrimiento, de sabiduría y de conexión. Y déjanos un comentario. ¿Qué lecciones de los tiempos antiguos resuenan más profundamente contigo en el aquí y ahora? Tu voz, tu perspectiva, es parte vital de esta gran narrativa que se escribe día a día. Juntos podemos iluminar los rincones olvidados de nuestra historia y construir un futuro más consciente, más humano. Que Dios te bendiga abundantemente.